Radio Séptima Trompeta presenta De la mano con Jesús, un programa donde conversamos sobre el mensaje de Dios para nuestros días, conducido por Iván Berríos junto a sus invitados. Hola muchachos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos, estamos nerviosos y estamos deseosos de compartir. Voy a partir al revés y la Betty la voy a dejar para después para poder presentarla. Hugo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gusto saludarlos a todos, a la Betty, a ti. Y a los auditores, hombre. Por supuesto, a los auditores de Séptima Trompeta. Y también después, cuando salgan las grabaciones, vamos a estar ahí en internet, en los distintos podcasts. En la radio de la mano. También, pues, sí. Amigos de tantos años. Años. Estamos medio mayores ya, pero no digamos cuánto. Oye, Betty, yo me veo joven, no sé tú. La semana pasada tú estuviste con sinusitis, con dolor de cabeza, con garganta mala, así que te queremos dar la bienvenida. Muchas gracias, Iván. Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Lo extrañaba. Esta conversación tan amena, interesante y espiritual que nos permite crecer no solo a nuestros auditores, sino que también para nosotros. Así que una alegría compartir con ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, por tus ideas, por tu aporte. Y la verdad es que uno añora estar junto a los hermanos, junto a las personas que nos escuchan en sus casitas. Y estamos contentos, estamos agradecidos al Señor porque, como decía Hugo, son años ya que llevamos y lo único que deseamos es ser hijos de Dios y que las personas que nos escuchen aferren su promesa y se tomen más firme de la mano de Jesús, y los que no se han tomado, que sientan la cercanía. Ya, como Nivaldo hoy día tomó vacaciones, voy a presentar yo. Edith Aravena, ustedes la ubican, ¿verdad? Por supuesto. Sí, porque ella también hace años que canta y es una solista de Chile. Necesitamos orar. Vamos a escuchar una parte especial y vamos a ir al tema de esta semana que estamos estudiando Santiago. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección,
Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón. Sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús. Sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que Edith Aravena. Canta bastantes años y es conocida, creo que de todos los intérpretes que hemos escuchado este último tiempo. Ella es una de las conocidas en Chile, porque aparte de ser chilena, está siempre en los programas de evangelismo. Muy bien, estamos estudiando, dijimos, Santiago. Les voy a recordar un par de cosas, o nos vamos a situar. Para los que están escuchando por primera vez, estamos estudiando el libro de Santiago y le quiero pedir a Hugo y a Betty, que a Janet, a Betty que tengan Biblia, porque yo tuve una buena intención y regalé mi Nuevo Testamento, así que no tengo texto de Santiago. Dijimos que este era un libro muy práctico, dijimos que es una carta universal porque se la manda a las 12 tribus de Israel. Y dijimos que Jacobo o Santiago era común el nombre, y parece que por ahí Nivaldo nos dijo que era una traducción del idioma griego, esto de Jacobo Santiago. No sé si te acuerdas algo más, Hugo, de lo que dijimos para que vamos a además que muy probablemente que este Santiago sea el hermano de Jesús. Sí. Lo que sí, por el libro de los Hechos de los Apóstoles sabemos que él era el líder, el presidente de los cristianos de aquella época. Con sitio en Jerusalén, digamos. Correcto. De hecho, él el que estuvo ahí entre medio cuando Pablo viene con la idea de no ser más circuncisión, él estaba ahí liderando a la iglesia desde Jerusalén en aquel tiempo. Correcto. Y parece que era muy famoso porque no le dan mayor énfasis, como era conocido, no hay mayores explicaciones. No sé si la Betty tiene algo de lo que ella no participó la semana pasada, pero algo que quieras decir. Sí, para compartir con ustedes. Bueno, Sí, claro. al repasar las enseñanzas que ahí aparecen, uno ve muchas palabras de Jesús. Se nota que compartieron mucho. Su infancia, me imagino su vida de joven, y muchas de las enseñanzas que vemos en los evangelios la encontramos como en forma repetitiva, nuevamente aquí en los capítulos del 1 y el 2,
una evocación a los salmos. No sé si a ustedes les pareció que al leerlo evocaba algunas frases poéticas de aquellas enseñanzas que están en el Antiguo Testamento, que él las ordenó, yo lo sentí como un compendio, como un resumen para podernos guiar. Sí, Eso yo lo veo. sí, y el Sermón del Monte además. Claro, sí, también lo mencionamos y lo Sí. recordamos. O sea, más que el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, porque te estás refiriendo a Lucas. Exacto, el de Mateo, porque el otro era el del Valle. Eso, perdón. Ya. Oye, tú te quedaste en un punto así crucial, en un texto, no sé si lo quieras retomar para poder retomar de allí. Eso Sí, lo estamos diciendo para los que están por primera vez, porque la semana pasada partimos y ahora estamos ya entrando en tierra derecha, así que si tú recuerdas dónde quedamos para poder continuar, porque estamos en el capítulo 1, pero no en el versículo 1, sino que avanzaste tú algunos textos. sí, la idea, de acuerdo a lo que ya hemos visto, porque aquí hay un tema bien interesante y bien complejo. Aquí, de repente, nuestras creencias personales, particulares o culturales se nos entremezclan de repente con las enseñanzas bíblicas y tenemos ciertos problemas. Y esta es una de las cosas que plantea el capítulo 1, versículo 12 al 18. ¿Ya? Entonces, era ahí un poco lo que íbamos a conversar. A retomar. Claro, si te parece, leamos el 12 y el 13 para entrar en En detalle. Ya, el detalle perfecto. completamente. Ya. Versículo 12 dice: dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí hay un tema, porque recordemos que el énfasis que le íbamos a dar era justamente la parte práctica, la parte de nuestra vida. Yo he escuchado muchas veces a muchos cristianos, y no cristianos también, diciendo esto es una tentación de Dios. Y a veces, Un castigo. claro, a veces confundimos el concepto de prueba con tentación. E inclusive, a ver, recordemos que en la escritura antigua, específicamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, había un principio básico respecto de la participación de Dios. Y lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando Moisés, en el relato de Moisés y el faraón, donde el relato bíblico dice que Dios endureció el corazón de Faraón. de faraón. Sí. Y por lo tanto nosotros de repente creemos que, o sea, los escritores le daban a Dios todo, lo bueno y lo malo, pero era por una forma de escritura, es una forma de expresión de aquellos tiempos. Porque sería como decir, chuta, entonces Faraón no tenía ninguna posibilidad, porque si Dios lo endureció, entonces la culpa es de Dios, la culpa no es de Faraón. Lo mismo pasa, por ejemplo, con que lo conversamos, no lo vimos acá, lo vi en otro lado, pero lo que pasó, por ejemplo, con Judas, que por ejemplo en el Evangelio gnóstico de Judas, Jesús le dice: tú fuiste elegido para esta obra y tú vas a tener un gran galardón por realizar esta obra de venderme. Entonces, nosotros tenemos ese concepto de repente que de Dios viene lo bueno y lo malo. Y ahí hay algo que nosotros tenemos que aprender a conocer. Y este versículo en particular, el versículo 13, nos da luces sobre eso. Nos dice: no diga a alguien que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. Por lo tanto, nuestra mirada como cristianos frente a las cosas que nos están pasando debería cambiar un poquito, según mi parecer, que es lo que viene posteriormente, que tiene que ver más bien que si la que me está pasando es una prueba producto de mi fe o es una consecuencia producto de mi falta de fe. Yo lo dejo planteado aquí, ese, ese tema que es lo que estamos diciendo, digamos.
¿Perdón? Te escuchamos, Iván. ¿Perdón? Y yo ahí se los dejo planteado a ustedes para que ahora den su opinión al respecto Ya, de sí, eso. sí, sí. Ya, Betty, dale, a ver. Ya, mira, yo sí siento harta diferencia entre lo que es una tentación y una prueba. La tentación es una conducta que va contra los principios fundamentales y universales que el Señor ha establecido para que nosotros tengamos un buen vivir. La prueba son circunstancias que a veces son fortuitas, decisiones propias que hemos tomado también, en las cuales nos vemos enfrentados, que no tiene que ver necesariamente con que yo voy a tomar una decisión errada, sino que yo estoy pasando, por ejemplo, una enfermedad familiar, ¿cierto? Que no es fácil enfrentarla. Estos últimos años hemos tenido muchas pérdidas, ¿cierto? Si pensamos en De la iglesia. desde la pandemia, ¿cierto? Y bueno, enfermedades propiamente tal, que probablemente son consecuencias del pecado, pero eso no quiere decir que nosotros la andemos buscando. Nadie anda buscando pasarla mal, ¿no? Distinto es la Sí, sí, sí. tentación, ¿cierto? Que yo me puedo Sí, exponer. Jesús fue tentado, pero nunca pecó, ¿cierto? Tuvo la opción, nosotros tenemos la misma. Y que yo creo que anoche escuchaba a alguien, un médico, que decía, si nosotros no somos capaces de enfrentar la dificultad, enfrentar el jefe difícil, enfrentar al compañero de vida difícil, el hijo difícil, ¿cómo se mejora el carácter? ¿Cómo he de mejorar sí. este carácter que sea apto para el reino de los cielos? Si yo quiero escapar de todas estas Ahora, situaciones, porque uno le pide al Señor, Señor, por favor, cambia el carácter de alguien, en vez de pensar, ¿cómo puedo yo cambiar mi carácter? ¿Cómo yo puedo ser más dócil? ¿Cómo yo puedo ser más humilde? ¿Cómo yo puedo controlar la ira? ¿Fija? Entonces, si no somos capaces de enfrentar eso, ahí está el swing de la salvación, encuentro yo, que parte de esto es el ya, ser capaz de enfrentar la tentación. sí. Y sales fortalecida. Tú te animas, o sea, después de pasar una prueba, por ejemplo, vamos al caso concreto que menciona en el capítulo 2, Abraham le dijo, dame tu hijo, tu único hijo. Es una prueba, es una difícil. Nunca había dado un sacrificio humano, el Señor le había pedido a nadie. Pero después que pasó ese momento difícil, momento doloroso, sale fortalecido. Y yo creo que lo que decía Lugo, les dejo planteado, yo creo que cada uno de nosotros, los que están escuchando, nosotros tres, y Nivaldo que está por allá, hemos pasado momentos difíciles. Pero no es porque Dios nos llevó, Dios permitió, Dios o tomó eso, como el caso de Job, que tampoco lo fue el Señor, sino que fue el enemigo que lo llevó y le quitó la casa, le quitó los bienes, le quitó los hijos, le quitó todo, pero no fue Dios. Pero Dios usó eso para fortalecer la fe de Job. Y si miramos a los miembros de la iglesia, Dios no le mandó a David que cometiera los errores que cometió, pero Dios los usó en beneficio, porque ustedes ven que David tenía una condición que reconocía sus errores. David, pecaste. Sí, perdóname, me equivoqué. Entonces, a lo mejor esto de la prueba nos ayuda a nosotros, y como decía Hugo, es práctico el tema. Es claro, nosotros vamos a llegar a un momento, como decías tú, de salud, un momento de pérdida del trabajo, un momento de lucha que tenemos que decir, pucha, ¿qué tengo? Tengo que decidir entre esto y lo otro. Está bien, pero ahí es cuando yo voy a orar. Si yo no tengo necesidad, no oro. O oramos por si acaso me viene un problema. No, cuando tenemos la dificultad, cuando tenemos la necesidad, vamos a las rodillas. Y eso es lo que quiere Dios, que vamos a las rodillas y le preguntemos, Señor, tengo que decidir en este trabajo. Yo no sé cuánto oraron ustedes cuando se iban a casar, por ejemplo. Había que pedirle la dirección al Señor para que iluminara y dijera esto es lo correcto. Entonces la prueba yo creo que viene por ahí. La tentación es caer en la debilidad, la tentación es caer en el error y, y la verdad es que ustedes ven que en el caso del Señor dijo que hasta si mirábamos nosotros algo que no debiéramos mirar, era pecado. Entonces no es que Dios le ponga a alguien a uno allí para que lo mire, sino que en nuestra debilidad, porque si yo miro y me pongo a pensar,
lo que tengo que hacer es orar, Señor, perdona, sácame este mal pensamiento. ¿O no, don Hugo? ¿Por ahí va la cosa, Sí, lo mira, que estabas planteando? o sea, lo bueno es que Dios responde y aclara estas circunstancias y puntualmente aquí en Santiago, por medio de Santiago, lo hace con 2 versículos para cada uno de estos aspectos. Ya, Y vale. entremos ahí porque me parece muy interesante lo que Beatriz estaba planteando y que de hecho lo que Santiago también lo plantea, dice versículo 15 y 16, va a hablar acerca de la tentación y dice, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces, la Ah, concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Amados míos, no erréis. Y quizás para aclarar un poquito más este tema de la concupiscencia, en el griego la palabra concupiscencia tiene que ver con codicia, con desear, eh, con pasión, ¿ya? Pero específicamente desde lo prohibido. Esta palabra tiene que ver con eso porque yo puedo decir, deseo casarme con esta mujer que amo, ¿ya? Pero eso no es concupiscencia. Concupiscencia es cuando dice, yo quiero tener a aquella persona no, que está casada con la otra, o sea, que tiene que ver específicamente con lo prohibido. Eso es la concupiscencia. Entonces lo que Santiago está planteando, o Dios por medio de correcto. Santiago está diciendo que nosotros somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Y de ahí, si volvemos al Sermón del Monte, nuevamente relacionamos cuando Jesús, el ejemplo que tú estabas dando, cuando decía, si tú miras a una mujer para desearla, ya estás pecando. Ahora entendemos el concepto Pero este. Sí, sí, dale. no, es que ahí está el tema. Tú dices, ya está pecando, pero es que ahí es donde tengo que reaccionar yo y saltar con la oración, porque el único que me va a ayudar es el Espíritu Santo. Porque si yo me dejo, como dices tú, claro, la persona a lo mejor incluso tiene la intención, porque no es cristiana, de atraerme. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Orar. La única solución es la oración. Ya, sigue nomás, Hugo. No, no, básicamente eso. O sea, que aquí Dios se encarga de decir, mire, la tentación es cuando yo tengo esta tendencia Correcto. a lo prohibido. Pero ojo, que tal como dices tú, hay un paso previo. O sea, yo puedo caer en la tentación o puedo no caer en la tentación. Por eso dice que cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Claro. Y cuando el pecado es consumado, entonces produce la muerte. Por eso es que Jesús en el Sermón del Monte dijo lo que dijo, ¿ya? O sea, tengan cuidado porque el Sí, problema va a partir por la mente. Y si nosotros dejamos que en la mente incube, anide este deseo por lo prohibido, nos va a llevar el pecado y obviamente el pecado nos va a llevar a la muerte. Ahora, ¿sabes qué a mira, mí me volvamos, recuerda, Iván? No sí, sé si será histórico o no, pero bueno, yo lo he repetido montones de veces, espero que la historia no me contradiga. Pero dice que Martín Lutero tenía una frase que decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden. Que yo encuentro que es una de las cosas que uno en este mundo donde está, ¿cierto? Tú prendes tu celular, aparece una imagen que más seductora que para un hombre que para una mujer, tal vez es el lado débil más para un hombre que para una mujer, no digo que no sean más mujeres, pero tú vas por la calle o alguien te saluda y te dice un piropo o te dice alguna frase, es como cuando tú estás en un lugar tranquilo y se quiebra un vidrio y tú giras, ¿cierto? Puedes mirar, pero otra cosa es que yo me detenga a observar, a investigar, a dar un paso más allá, ¿cierto? A lo mejor yo no voy a poder evitar, ¿cierto? Porque seríamos ya, yo creo que glorificados, glorificados. Traemos tendencias naturales, tenemos una formación familiar, llevamos en el ADN mucha información de nuestras generaciones anteriores, tenemos la tendencia, pero tenemos la posibilidad, ¿cierto? mira, Así como Lutero decía, de no anidar en nuestra mente. Tal vez algo me despertó, me llamó la atención y no puedo evitarlo, ¿cierto? Porque a lo mejor mi tendencia me tiende a decir, cuando alguien me dice un piropo al oído, ¿cierto? Me doy vuelta y digo, ¿quién es? ¿Quién me dijo eso?
pero no puedo sí no dar el segundo paso. ¿Te fijas que ahí es donde está? Ya. Que es un trabajo fuerte. No es una Volvamos. cuestión que uno diga que fácil, ¿cierto? Sí, pero yo quiero volver al faraón. Moisés le decía, oye, va a venir esta plaga. Ya, yo voy a orar, sí, te voy a dejar ir, pero pasaba tiempo. O sea, lo que dice la Betty no es instantáneo, sino que hay todo un proceso. Venía la plaga y cuando ya la situación era molesta, como las ranas que no los dejaban ni dormir porque se le metieron en las casas, se Los le metieron en piojos, los las sembrados, pulgas. se le metieron. Ya. Entonces ahí le decía, oye, ora y te voy a dejar ir. Pero no lo dejaba ir después, pues se endurecía. Entonces se dan cuenta que en este proceso de lo que era la concupiscencia no es un asunto instantáneo. Son pasos, 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 pasos. Finalmente caigo. ¿O no? O sea, de hecho, si ¿O nosotros estoy muy tomamos... lejos de eso? No, tú tomaste un caso también que es el caso de David. Pongamos este Sí, contexto, esta escritura en el caso de David. El pueblo de Israel estaba en guerra. sí. David era el David no fue a rey la guerra. y por lo tanto el rey era el general que tenía que estar in situ. La pregunta es dónde estaba y la pregunta es En qué la estaba casa, haciendo. Y el relato durmiendo. bíblico nos dice que estaba en su casa, que se levantaba tarde y que de aburrido salía a mirar por el balcón. ¿Y qué se encontraba en el balcón cuando estaba ahí? Entonces ahí nos encontramos con este concepto del que estoy hablando. O sea, este concepto puede ser, no me quiero decir que solo puede ser en el tiempo, que puede producir un largo tiempo, también puede ser un tema que puede ser más instantáneo, porque también depende Sí, de la situación y la circunstancia que nos encontremos. Porque a veces nosotros si nos encontramos con, no sé, una especie de depresión, o nos encontramos desanimados, o nos encontramos con... A lo mejor este proceso puede ser más rápido que un proceso lento, pero el punto tiene que ver más bien con no estar haciendo lo que nos corresponde hacer. De hecho, a mí siempre me llamó la ya. atención por qué Jesús le decía a Pedro, después de Jesús, que me amas, le decía, apacienta mis corderos. Y es básicamente por el concepto del trabajo. O sea, en la medida que tú estés trabajando, que nosotros estemos trabajando en lo que nos corresponde, menos tiempo vamos a tener para este tipo de distractivos. Si yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, tengo tiempo. Y la ociosidad es la Me madre de los llevan males. otro. Me llevan mal. Mira qué interesante. Ya, Avancemos entonces, al otro antes que se nos acabe el tiempo. sí, porque ya justo yo te iba a decir que Sí. estamos Mira, medio cortos ya. Dale nomás. Sigue con el 18, 14. que ahora tiene que ver con la tentación, y aquí hay otro concepto muy Ya, interesante, o sea, perdón, que tiene que ver con la prueba. Dice, toda buena dádiva y todo don ya. perfecto viene de arriba, desciende de parte del Padre de las luces, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Nosotros tenemos por concepto muchas veces decir esto es una bendición de Dios, generalmente cuando tenemos un provecho material, cuando nos va bien en el trabajo, cuando nos aumentan el sueldo, cuando podemos comprar un auto, cuando podemos comprar una casa y muchas cosas. Pero nosotros no consideramos, por ejemplo, una enfermedad como una bendición. No consideramos no sé, el pasar momentos aflictivos económicos como una bendición. Le llamamos más bien pruebas. Pero la Sí. pregunta es, ¿cómo nosotros consideramos la prueba? La prueba, de acuerdo a lo que dice el versículo 17 y 18, es una bendición de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros no nos han pasado cosas que aparentemente eran malas, pero que después de eso vino una gran luz respecto de un desarrollo en mi vida? Por ejemplo, siempre hablamos de José y de su fidelidad a Dios. Pero ¿cuántas cosas tuvo que pasar José? Y las cosas que Bueno, pasaron José no fueron para bien finalmente, pese a que tuvo sí, momentos que estuvo hasta metido en un en la pozo, cárcel. a punto de que lo mataran, esclavo, metido en la cárcel. Pero ¿dónde terminó todo eso? A veces nosotros no conocemos qué
que, como muy bien dijo al principio cuando habló, que estas cosas finalmente a nosotros nos producen un proceso que nos va a elevar, que nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Y eso es un tema muy interesante lo que plantea Santiago. Ya. Betty. Mire, yo creo que para los que nos escuchan, pensar que si miramos retrospectivamente, ¿cierto? Tal como decía aquí recién, vamos a ver que muchas de las cosas que nosotros en un momento las tornamos como un gran dolor y a lo mejor clamamos y suplicamos para que eso pasara pronto, redundó en una bendición. Por eso los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Y eso nos tiene que quedar claro. Mis tiempos no son los tiempos del Señor. Y tenemos que aprender a vivir por fe. Si esto estoy viviendo este proceso hoy, pienso en el futuro. ¿Para qué servirá? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Mira, me estoy recordando una experiencia personal que puede servir. En un trabajo me dijeron, hasta aquí llegamos, me entregaron y yo fui al director a entregarle mi llave, a despedirme. Y él me decía, no, si yo te necesito, yo quiero que sigas acá, pero la administración dijo, no, está bien. Entonces yo le dije, sabes que no, yo no quiero luchar más con esto, así que aquí recíbeme tú las llaves, o si no te las tengo que dejar aquí encima del escritorio. Pero lo interesante fue que yo caminé una cuadra más o menos de la distancia para ir a tomar la locomoción para volver a mi casa, y yo como que saqué un fardo, así como que me salió un peso, como que me dejé algo. O sea, yo estaba quedando cesante porque era, por decirte, 30 de diciembre y ustedes saben que los profesores recién en marzo uno empieza a moverse para conseguir otra pega. Pero yo sentí eso y por supuesto que no era porque yo tenía un trabajo, tenía una perspectiva, porque yo no esperaba que me despidieran. Y de hecho el director del colegio quería que yo siguiera con él y él trató por todos los medios de salvarme y que siguiera en el puesto porque él estaba conforme con el trabajo, no así la oficina, digamos. Entonces, esto de las pruebas y esto de las tentaciones las vamos a llevar porque el Señor no nos va a tentar. Eso ya que quede claro, no, el Señor no nos va a poner un problema o a la Betty le voy a poner esto para que mañana se equivoque. Una zancadilla. Claro, ¿qué le hago a Lugo? A ver, no, el Señor es misericordioso y si hay algo que nos está fallando, el Señor va a permitir que pase para que yo tenga mayor consagración, mayor fe, mayor dedicación y me pueda aferrar a sus promesas. Y Él se va a poner contento en la medida en que yo voy a ir buscando la respuesta y la solución para el problema, porque el problema va a seguir hasta que mi vida no se asemeje a la del Señor y el Señor pueda actuar, porque Él está dispuesto a la bendición. Él está mandando al ángel, está mandando al Espíritu Santo, pero tengo que recibirlo, ¿o no? Ustedes como profesores, ¿Sí? yo sé que ustedes les pasa algo muy particular en la sala de clase, que ustedes conocen a sus alumnos y ustedes saben quién puede dar más y quién no puede dar más. Y creo que una gran cantidad de veces ustedes le exigen más al que puede dar más porque saben que puede dar más. Y ustedes no lo hacen por joder, no le hacen por darle más trabajo, por hincharlo. Lo hacen porque saben que esa persona se puede desarrollar mucho más. Con Dios nos pasa exactamente lo mismo. De hecho, el versículo que dice que Dios no nos dará una prueba más allá de la que nosotros no podamos soportar, es porque claramente Él sabe y quiere sacar lo mejor de nosotros. El problema es que nosotros de repente no queremos que nos siga puliendo, no queremos que nos siga exigiendo, no, ya basta, con lo que sé basta y sobra, con lo que soy basta y sobra. Ya entendí. ¿Cierto? Pero no quiero más guerra, decimos. Claro, pero Dios dice, oye, pero si todavía, mira, no solamente eres un diamante, sino que además, detrásito del diamante de ti viene oro. No sé, una cosa así, o sea, Dios puede sacar mucho más de nosotros. Y de hecho, un ejemplo práctico de esto tiene que ver con la historia de los apóstoles. De dónde sacó quiénes eran los apóstoles y qué terminaron convirtiéndose los apóstoles.
Entonces, ¿tuvieron que pasar penurias? Claro. ¿Tuvieron que pasar pruebas? Claro que sí. Cosas dolientes, pero sin embargo, por eso que la prueba finalmente es una bendición, aunque aparentemente nos duela demasiado. Cierto. Oye, son tiempos de parar. Vamos a tener que suspender. Aquí estamos en el 17, en el 18 versículo. Ya terminamos el 18, hablamos 17 y 18. Ya. Vamos a suspender aquí. No sé si a la Betty le queda algo. Me estaba recordando en el mismo caso de Pedro que decías tú que cuando le dijo me vas a negar 3 veces. Jesús no podría haber evitado eso con que no fuera para allá. Pues. Quédate aquí ¿te das cuenta? Entonces Dios permitió que no que lo mandó a que lo negara. Le dijo me vas a negar. No, yo no debo negar. Y lo negó. Y lloró. Y se puso triste, pero oró y salió fuerte. Ya Betty, ¿qué vas a decir? O te agradecemos y el próximo programa estamos aquí para continuar con el verso 19. Mire que estoy entusiasmándome. Es que muy bueno. Mira, estoy recordando una anécdota. Entonces, una madre va muy preocupada a conversar con su pastor y le dice, mire, estoy pero afligida, mi hijo tiene todos estos problemas muy graves. Y resulta que he orado por él y todo lo demás. Entonces, tranquila, alguna solución va a haber. Y dice que en la noche la madre tuvo un sueño. Y el sueño le decía, Señor, ¿por qué tú no me sacas esta prueba? Le dice, el problema es que usted todo el tiempo se mete y no me deja trabajar a mí. Muchas veces con nuestras pruebas, nosotros no las entregamos. Tenemos una lucha, todos tenemos lucha, porque nadie podría decir, ¿cierto? Los que nos escuchan deben tener su propia mochila, ¿cierto? Pero esa mochila va a depender, ¿cierto? De cuán confiado esté en que yo le voy a dejar todo ese pesar, toda esa carga que yo sienta, se la puedo entregar al Señor. Que aunque la tenga que vivir, que aunque yo la tenga que diariamente, porque este asunto de la salvación es diaria. Hoy día, lo que fue ayer ya fue, lo de mañana no tengo nada que ver yo. Tengo que ver hoy día. Hoy día le entrego al Señor. Mira, esta es mi lucha, esta es mi tentación, ahí está. Tú ve qué haces con ella. Relájate. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, confiar. Gracias, Betty. No sé si a Lugo nos va a decir algo o nos vamos a suspender aquí. ¿Qué te no, ya hablé, ya, muchas gracias. Saludos nomás a todos los oyentes. Dios te bendiga, Betty. A ti también. Muchas bendiciones a los que ya, nos escuchan. Y que nos veamos todas las semanas para poder compartir y que les dé fe, que les dé confianza, porque el Señor los ama a todos ustedes y a nosotros por igual. No hace excepción de personas. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.